Hola, ¿qué tal? Me llamo Francisco Luengas y en esta ocasión vamos a ver lenguaje algebraico. Se trata de que llevar problemas de un texto de libro, a poder resolverlos con ecuaciones lineales de primer grado. Problemas relativamente sencillos que lo que requiere es poner un lenguaje vernáculo en un lenguaje algebraico. Para eso veremos algunos ejemplos. El primero de ellos se refiere a problemas de números. Y el problema dice lo siguiente. La tercera parte de un número es 7 unidades menor que la mitad de él. Y hay que hallar el número. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar una variable, escoger una variable. En este caso, voy a escoger la letra n para poder resolver este problema. No todo tiene que ser siempre x o y. En este caso voy a utilizar n. Entonces, vamos a reescribir el problema y vamos a utilizar la variable que acabamos de escoger. Entonces, la tercera parte de un número, pues voy a buscarlo, voy a escribirlo como un tercio de n. Es, pues significa un igual. Es decir, un tercio de n es 7 unidades menor que la mitad de él. Es decir, que a la mitad de él le tengo que restar 7 unidades. Es decir, un medio de n menos 7. Entonces, mi ecuación va a quedar escrita de la siguiente manera. Un tercio de n, que aquí está, es igual a un medio de n menos 7. Como quedamos de que por el momento no vamos a trabajar con fracciones, sino todo lo vamos a hacer con enteros, hay que multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de 2 y 3. De entrada, 2 y 3 son primos relativos. De hecho, son primos, cada uno de ellos. Entonces, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos dos números, que es 6. Cada uno de los términos de la ecuación lo voy a multiplicar por 6. Entonces me queda 6 por un tercio de n igual a 6 por un medio de n menos 6 por 7. Dividimos primero 6 entre 3, que me queda 2, por una n, pues serían 2n. Y del lado derecho 6 entre 2 son 3, por una n, 3n. Y estos son enteros, 6 por 7 me da 42. Tengo que transponer el término que tiene n del lado derecho hacia el lado izquierdo. Por lo general las variables se dejan del lado izquierdo del igual. Entonces, aplicando inversos aditivos a ambos lados, en el lado derecho se va a cancelar y en el lado izquierdo me queda 2n menos 3n igual a menos 42. El resultado de la operación de 2n menos 3n es menos n, igual a menos 42. Aquí podríamos hacer lo siguiente, podemos multiplicar ambos términos por menos 1 y ya me da el resultado, o simplemente cambiar el signo a ambos lados. A mí me interesa el valor de n, no de menos n, por eso hago el cambio de signos. Entonces, el número que andamos buscando es 42. Hagamos la comprobación, pero la comprobación la vamos a hacer directamente en el enunciado del problema. Entonces, la tercera parte, y en vez de un número, pues el número que encontramos. Es decir, la tercera parte de 42, aquí entre paréntesis puse el resultado, que es 14, es 7 unidades menor que la mitad de 42, que en este caso es 21. Si nos fijamos en los números que están dentro del paréntesis, 14 es efectivamente menor que 21 por 7 unidades. Entonces, así es como se hace este tipo de comprobaciones. Veamos otro ejemplo más. Hallar dos números cuya suma sea 27 y que el séptuplo del menor supere 9 unidades al triple del mayor. Aquí lo único que tenemos que hacer es ir resolviendo el problema paso a paso. Y no hay ningún problema, es muy sencillo esto. Entonces, vamos a buscar primero las variables con las que vamos a trabajar. En este caso va a ser la variable a y la variable b, los números que andamos buscando. Y dice que la suma de estos números tiene que ser 27. Es decir, a más b es igual a 27. Aquí está muy clarito, ¿no? Habla de una suma, pues tengo que sumarlos.
Ahora veamos el resto del enunciado. Bueno, antes de eso hay que despejar la variable p, porque desde un principio dije que nada más íbamos a trabajar con ecuaciones lineales en una variable, no en dos. Por eso hago el despeje de la b, podría ser el de la a, no importa. Y más adelante vamos a sustituir. Con esta sustitución, pues me va a quedar una ecuación nada más en una variable. Ahora sí, el sextuplo del menor. Sextuplo significa multiplicar por 6. El menor. Eso es totalmente a gusto de quien lo esté haciendo. Podría ser que el menor sea la A. Yo escogí que el menor sea la B. Supere en 9, o sea, es más grande. Unidades al triple del mayor. Triple significa multiplicar por 3 y el mayor es la A, entonces sería 3A. Según el enunciado, 6B es mayor que 3A por 9 unidades. Entonces tengo dos opciones. O le resto 9 unidades al 6B o le sumo 3 unidades, 9 unidades a 3A. Opté por la segunda opción. Es decir, que 6B es igual a 3A más 9. Aquí también tenemos una ecuación con dos variables. Pero, como ya despejamos la letra B, la vamos a sustituir en esta de aquí. Es decir, en vez de B voy a poner 27 menos A. 6 que multiplica 27 menos A igual a 3A más 9. Quitamos el paréntesis haciendo la multiplicación, me queda 6 por 27, 162, y 6 por menos A, menos 6A, igual a 3A más 9. Hay que transponer términos. Todo lo que tenga variables, por lo general se pone del lado izquierdo del igual, o podríamos decir que antes del igual. Entonces, este 162 no está bien colocado, tendría que ir después del igual. Entonces lo vamos a transponer con su inverso aditivo. Este menos 6A sí está bien, está en el lado correcto. Aquí lo reescribimos. El 3A tampoco, tiene que ir del lado izquierdo porque tiene la variable. Y por eso lo transcribo con su inverso aditivo, que es menos 6. El 9 sí es correcto y, como ya hemos dicho, el 162 se transcribe como su inverso aditivo. La operación de menos 6A y menos 3A me da menos 9A. Y el resultado de 9 menos 162 son menos 153. Hacemos el despeje. El inverso multiplicativo de menos 9 sería menos 1 noveno, que multiplicado con el menos 153 me van a quedar menos 153 novenos. Y hacemos esta operación. El resultado de dividir 153 entre 9 es 17. Ya tengo mi primer número, me falta el siguiente número. Y ese lo voy a hacer sustituyendo en esta parte de aquí, porque ya está despejado. Entonces, B es igual a 27 menos el valor de la A, que es 17. Al hacer la resta me queda 10. Vamos a hacer la comprobación otra vez sobre el enunciado. Es ahí donde tenemos que hacer. Entonces, dice que hallar dos números, ya los hallamos, fue el 17 y el 10, cuya suma sea 27. Entonces la suma de 10 y 17 efectivamente es 27. Y el sextuplo del menor, el menor es 10. El sextuplo es multiplicar por 6, 6 por 10 me da 60. Supere en 9 unidades al triple del mayor. Hay que multiplicar por 3 al número mayor, que es 17, y me da 51. Comparo 60 con 51. 60 es más grande que 51 por 9 unidades. Así es como vamos a seguir comprobando cuando se pueda, ¿verdad? En las ecuaciones que acabamos de resolver, sobre todo en los enunciados. Ahí es la comprobación. Veamos este. Este decía que cuando se pudiera, porque este realmente no es posible hacer la comprobación directamente en el enunciado. Dice, un avión a reacción que vuela a una velocidad de 650 millas por hora va a alcanzar a otro que lleva una delantera de 4 horas y está volando a una velocidad de 400 millas.
¿Cuánto tardará el primer avión en alcanzar al segundo? Bien, entonces, vamos a utilizar letras minúsculas para el primer avión, el avión a reacción. Entonces, D va a ser la distancia que tiene que recorrer desde donde empieza hasta alcanzar al segundo avión. El segundo avión también recorre la misma distancia. V va a ser su velocidad, que es de 650 millas por hora. Y T es el tiempo que va a recorrer el avión en alcanzarlo. Entonces, tenemos que la V son 650 millas por hora, el tiempo lo vamos a dejar igual como T, y la distancia, utilizando la velocidad promedio, sería, despejando la distancia, sería velocidad por tiempo. Es decir, que la distancia que tiene que recorrer el avión van a ser 650 millas por hora por el tiempo que necesita para alcanzarlo. Ahora veamos las variables para el segundo avión. Utilizamos una D mayúscula para distinguirlo del anterior, una V mayúscula para distinguirlo del anterior, y el tiempo lo vamos a dejar igual. Es decir, V es 400 millas por hora, el tiempo es el que ando buscando, y la distancia, igual que en el anterior, es velocidad por tiempo. Nada más que aquí el tiempo, este avión ya lleva de ventaja 4 horas, que es lo que vamos a adicionar en este paréntesis. Entonces, la distancia tiene que ser 400 por T más 4. Puesto que los dos aviones tienen que recorrer la misma distancia, uno más rápido que el otro, pero tienen que recorrer la misma distancia, la D minúscula tiene que ser igual a la D mayúscula, porque es la misma distancia. Dado que la distancia es la misma, por un lado, la D minúscula es 650T y la mayúscula es 400 por T más 4. Y ya tengo la ecuación que tengo que resolver en una sola variable. Es decir, quitando el paréntesis, me queda que 650T es igual a 400T más 1600. Vuelvo a repetir, esto tiene que ir hacia el lado izquierdo porque ahí es donde está su semejante y por lo general de ese lado van las variables. Tengo que restar 650T menos 400T igual a 1600. La resta de 650 menos 400 son 250T igual a 1600. Para despejar la T tengo que quitar el 250 con su inverso multiplicativo, que es dividir entre 250. Entonces el resultado son 1600 entre 250. Es decir, que el tiempo tiene que ser de 6.4 horas. Aquí muchas veces uno se va con la impresión de que 6.4 horas son 6 horas con 40 minutos, lo cual es falso, porque eso está en base 10 y las horas están en base 60. Entonces el punto 4 lo tengo que multiplicar por los 60, que me va a representar el número de minutos, y me da como resultado final 24 minutos. Es decir, que el avión a reacción necesitará 6 horas y 24 minutos para alcanzar al otro avión. Nada más hay que tener mucho cuidado con las unidades como las estamos manejando. Ahora veamos un ejemplo más. Un ejemplo de edades. Dice, hace 2 años Blanca tenía 1/8 de la correspondiente edad de su madre. Dentro de 14 años la edad de Blanca será 5/12 de la que entonces tenga su mamá. ¿Cuál es la edad actual de Blanca? Bien, vamos a utilizar, lo primeritito que tenemos que poner son las variables que vamos a usar para responder el problema, y después tenemos que buscar que nada me quede una variable, porque ese es el objetivo de este tema, trabajar en una sola variable. Entonces, voy a utilizar la letra B mayúscula para determinar la edad actual de Blanca y M mayúscula para la edad actual de la mamá de Blanca. Y hagamos una tabla de ver cómo se comportan estas cosas. En la línea de arriba vamos a poner la etapa, o sea, si fue hace 2 años o va a ser dentro de 14 años. ¿Qué edad tenía Blanca? ¿Qué edad tenía la mamá? Y cómo se relacionaban entre ellas. Entonces, hace 2 años Blanca tenía B menos 2 años. Y eso es lógico. Si yo tengo ahorita cierta edad,
hace 2 años, pues le tengo que restar 2 a mi edad actual. Igual la mamá, le restamos a su edad actual, le restamos 2. Y según el problema dice que la edad de Blanca en ese entonces es 1/8 de la edad de su mamá en ese entonces. Dentro de 14 años Blanca va a tener B más 14 y la mamá va a tener M más 14. Igual, según lo que dice aquí el problema, la edad de Blanca será 5/12 de la edad de su mamá. Ahora bien, vamos a trabajar. Vamos a despejar la M para trabajar nada más con la letra B, porque eso es lo que me está pidiendo realmente el problema, la edad de Blanca. Entonces, despejamos M de la primera ecuación y la sustituimos en la segunda ecuación. Es decir, este es el resultado de la primera ecuación. Quedamos de que el primero quitó el 1/8 y su inverso multiplicativo sería 8. Es decir, 8 que multiplica b menos 2 igual a m menos 2. Para suprimir paréntesis hago la multiplicación, 8b menos 16 igual a m menos 2 y el 2 quedamos de que va hacia el lado izquierdo porque quiero despejar la letra m. Es decir, 8b menos 16 más 2 es m. Menos 16 más 2 me da menos 14. La expresión para m es 8b menos 14. Y esto lo vamos a sustituir en la segunda ecuación, que era esta. B más 14 igual a 5/12 de m más 14. Entonces, en vez de esta letra m, vamos a poner 8b menos 14, que es lo que está escrito aquí. Si yo hago esta operación, pues se cancela el 14 con su inverso aditivo. Y nada, me queda 8b. Entonces b más 14 es igual a 5/12 de 8b. Y despejo. Primero voy a quitarme este 12. Este 12 que está dividiendo, lo transpongo multiplicando, porque ese es su inverso multiplicativo. 12 que multiplica b más 14 igual a 5 por 8b. Al suprimir paréntesis, hacer las multiplicaciones, me queda 12b más 168 igual a 40b. Y transponiendo términos, el inverso aditivo de 40b es menos 40b y el inverso aditivo de 168 es menos 168. El resultado de 12b menos 40b es menos 28b, igual a menos 168. De aquí, el valor de b para despejar es que el inverso multiplicativo de menos 28 sería menos 1 sobre menos 28, que multiplicado por el menos 168 me queda menos 168 sobre menos 28. Y al hacer la operación, pues me queda que b vale 6. Si ya tengo el valor de la b, puedo encontrar el valor de la m sustituyendo aquí, porque ya está despejada, por eso utilizo esta. Puedo utilizar la que sea, pero aquí ya evito repetir pasos. Entonces sustituimos y me queda que m es igual a 8 por 6 menos 14, que serían 48 menos 14, y m es 34. Hay que darle sentido a estos resultados, a estas letras. Quedamos de que b era la edad de Blanca, es decir, que Blanca en este momento tiene 6 años y su mamá, que está representada por la letra m mayúscula, tiene 34 años. Igual, vamos a comprobar en el enunciado. Entonces, hace 2 años Blanca tenía 4 años y su mamá tenía 32 años. Si nosotros hacemos la división de 4 entre 32, me queda 4/32 y simplificamos. Cuarta de 4 es 1 y cuarta de 32 es 8. Me queda 1/8, que es el 1/8 del que me hablaba el problema. Veamos la otra parte del enunciado. Dentro de 14 años Blanca va a tener 20 y su mamá va a tener 48. Volvemos a hacer la relación 20 a 48 y aquí podemos aplicar el máximo común divisor de 20 y 48, que es 4. Es decir, 20 entre 4 es 5 y 48 entre 4 es 12, que también son los 5/12 de los que me hablaba el problema.
Bien, veamos un último ejercicio. Dice, la suma de la base y la altura de un triángulo es 28 pies. Encontrar el área del triángulo si su base es de 8 pies menos que el doble de su altura. Entonces, lo primero que hacemos es una figura que determine lo que me está diciendo este problema. Entonces tomamos un triángulo rectángulo cuya altura es A y cuya base es B. Ahora, la primera parte del enunciado del problema es la suma de la base y de la altura es 28. Entonces, A más B me da como resultado 28. La siguiente parte del enunciado. Su base es 8 pies menos que el doble de la altura. Cuando está redactado de esa manera, lo que más nos conviene es empezar de derecha a izquierda. Entonces, el doble de la altura, pues es 2A, menos 8. Así de fácil. B es igual a 2A menos 8. Y aquí también ya tengo una ventaja. Aunque tengo dos variables que vienen dentro del problema, esta ya está despejada. Entonces, esta expresión la voy a sustituir aquí. La segunda ecuación la voy a sustituir en la primera ecuación. Es decir, A más B igual a 28 y en vez de la letra B, 2A menos 8. 2A más A me queda 3A. Y el menos 8 lo transpongo hacia el lado derecho con su inverso aditivo. Aplico inversos aditivos a ambos lados. Aquí se va a cancelar y aquí me va a quedar más 8, que son en total 36. 3A es igual a 36 y el inverso multiplicativo de 3 es un tercio. Es decir, me van a quedar 36 tercios, o lo que es lo mismo que A vale 12. Para encontrar el valor de la B, tengo que sustituir aquí porque ya está despejada. Ya me evitó hacer cuentas de más. Entonces me queda 2 por 12 menos 8. De aquí son 24 menos 8, pues me queda 16. La altura es de 12 unidades, de 12 pies, y la base es de 16 pies. Pero el problema me pide que encuentre el área. Entonces el área de un triángulo es multiplicar la base por la altura y dividirlo entre 2. Al hacer 12 por 16 entre 2, me quedan 96 pies cuadrados. Esto es lo que me estaba pidiendo el problema. De todos modos, podemos hacer la comprobación. Entonces, la suma de la base, que es 16 pies, y de la altura, que son 12 pies, es 28. Efectivamente, si yo sumo estos dos, me da 28. Su base, que es 16, es 8 pies menos que el doble de la altura. El doble de la altura sería 24. Y efectivamente, 16 es menor que 24 por 8 unidades. Bien, esto es lo que quería mostrar y que vieran que no es difícil. Lo más complicado sería establecer las ecuaciones, pero ya estableciendo las ecuaciones las puedo resolver, como lo hemos visto en los casos anteriores. Espero que les sea de gran ayuda, que hayan entendido muy bien, que la explicación les haya sido clara y nos vemos la siguiente ocasión. Hasta luego. Bye.